Como ayer tratamos el tema de Dios en esa mirada del hijo pródigo, mejor dicho, del padre bondadoso, hoy vamos a seguir fijándonos, pero desde otro ángulo. ¿Se oye ahí? Entonces, ahora es mejor, ¿verdad? Supongo que mejor. Entonces vamos a tocar el tema del dolor de Cristo. Y lo toco desde un ángulo que nos haga comprender a nosotros la realidad del pecado, pero en vez de fijarnos en lo que es el pecado, vamos a fijarnos en el dolor del corazón de Cristo. Lo que es la vida, o lo que provoca en Cristo, la vida del que vive alejado o marginando la voluntad de Dios. No es solamente el pecado cuando se habla del pecado mortal, y es que me da pena que tengamos que hablar de pecado mortal, y muchas veces la gente se acerca al confesionario para preguntar si esto es el pecado, pero significa si es pecado mortal, porque si no, no le da importancia. Cuando en realidad lo que tenemos que hablar es de si vivimos, si hacemos, si procuramos vivir la voluntad de Dios. Y para entenderlo mejor, yo creo que como podemos hacerlo es yéndonos a admirar la pasión de Cristo, no toda la pasión, sino algún punto concreto de la pasión, por centrarnos en algo que nos haga posible comprender que esa pasión de Cristo, ese dolor de Cristo, es precisamente lo que provoca una actitud o una manera de proceder que margina a Dios, que no tiene en cuenta el amor de Dios, el que veíamos ayer. Si empezamos mirando a Cristo en el huerto, o sea, ya cuando, digamos, metido ya en la realidad del huerto, vamos a descubrir en él un sentimiento doloroso, terrible, de soledad, que no es solamente que esté solo, es que está solo porque los amigos que están al lado están dormidos, y está solo porque precisamente no duerme el que lo entrega, solo porque cuando prenden a Jesús los demás discípulos huyen, mientras que el que viene, el que está despierto y está conduciendo a los que constituyen la actitud de maldad, digámoslo así, ese sí está despierto y viene delante de ellos. Soledad que a mí me impresiona mucho, que es la soledad de las manos atadas de Jesús. Yo hago siempre una parada ahí, aunque ahora no la voy a hacer demasiado, pero esa soledad de manos atadas como un malhechor, mientras los discípulos tristes, la tristeza les hace dormir, y mientras los discípulos huidos, porque el miedo les hace quitarse de en medio. Manos atadas porque no es infrecuente que se pretenda atarle las manos al Señor cuando no estamos de acuerdo, cuando no vivimos de acuerdo con lo que Él enseña y quiere. Y muchas veces pretenderíamos que el Señor se callara, que el Señor no dijera nada,
que estuviera con las manos atadas, porque de esa manera tendríamos una mayor libertad, es decir, una falsa libertad. El pecado solapado muchas veces es las manos atadas del Señor, porque no somos malos, pero no somos buenos. Y a mí siempre me impresiona, y repito, la frase de un gran maestro de vida espiritual que dice que Dios está harto de los buenos porque necesita santos y porque el ser simplemente bueno es ser un malvado, dice él. Entendamos, el mero bueno que no hace nada malo, pero no hace tampoco nada que merezca la pena. Ese es el dolor de Jesús. Y ese es, además, podríamos decir también, ese es el símbolo que nos representa lo que es la situación de pecado, entendiéndonos, repito siempre, no si es pecado mortal o no, porque Jesús jamás hizo la distinción de pecado mortal o venial, jamás, sino la situación del que no hace lo que a Dios le agrada, no lucha, no actúa frente a su amor propio, frente a su comodidad, y uno vive más como Dios, como no le agrada a Dios, sino como uno quiere vivir a su modo y manera. Y viene ese momento que recuerdan que lo hemos tratado en la escuela de oración, el apostolado de la oración, que tenemos en los jesuitas, en la casa de los jesuitas, los primeros y terceros viernes, donde tratamos de profundizar el Evangelio, y ya hemos tocado de alguna manera ese momento en que Jesús es conducido al palacio de Caifás, que era el sumo pontífice de aquel año. Porque ese momento representa no solamente una venganza, y ahora veremos por qué, sino representa toda una noche verdaderamente trágica. Quien lo recibe es Anás, es decir, no Caifás, que es el sumo sacerdote, sino Anás, que es su suegro, y que era una persona con malicia, con envidia, con actitudes agresivas, una persona vengativa que quiere en este momento, podríamos decir, hacerle pagar a Jesús todas las veces que Jesús, con sus razones por delante de Dios, lo había tenido que callar, lo había tenido que dejar callado. Y ahora es el momento en que Anás dice: ahora es la mía. Y cuando Jesús llega al palacio de Caifás, el que está velando, el que está despierto y el que está esperando, aguardando para dar el golpe, es Anás. Anás tiene ahora a Jesús detenido, preso, por tanto ahora es la suya, y le hace dos preguntas, como podría haberle hecho quizás otras, pero dos preguntas, digamos, una sarcástica, otra para poderle coger. Sarcástico es preguntarle por sus discípulos. ¿Qué podía decir Jesús de sus discípulos? Y otra, preguntarle por su doctrina, precisamente esa doctrina que era en la que Jesús había tenido tantas veces que callar a Anás. De los discípulos Jesús no respondió. Ese es el dolor de Jesús.
yo creo que aquí también nos conviene hacer una parada, porque Jesús no puede responder cuando, si respondiera, tendría que decir que han huido, que allí fuera hay uno que está negando, que está allí porque otro le ha traicionado. Y Jesús no puede responder, no quiere responder. Si no puede hablar bien, no va a responder. Esto es una lección muy importante. Si no puedo hablar bien, silencio, me callo. Preferible es dejar pasar que no el situación en la que se habla mal, se deja la palabra esa en el aire, se deja algo que hiere a la persona. Dolor de Jesús, por supuesto, es que Anás está juzgándolo, por decirlo de una manera, pues no está haciendo ningún juicio, pero lo está atacando desde la ira, desde la envidia, desde el desprecio de una falsa superioridad, desde el ánimo vengativo. Pero analicemos esas realidades o esas reacciones, porque pueden ser nuestras. La envidia, la falsa superioridad, el ánimo vengativo, etcétera, pueden crear muchas veces la situación crítica. Anás había hecho aquellas preguntas y quedaba por delante lo que podía hablar de su doctrina. Le podía decir Jesús ahora, en aquel momento, podían ser las 2 de la mañana, la 1, 2 de la madrugada aproximadamente, las 1. Podía Jesús ahora hacerle una síntesis de su doctrina. ¿Cómo se hace eso? Y si quiere saber, a él no lo va a creer, entonces responde Jesús con la forma más lógica que se podía responder. Pregunta a quien me ha oído, y ellos te dirán lo que yo he dicho. Y como aquello no tenía vuelta de hoja, como Anás se queda evidentemente en ridículo, el criado, de los que hay muchos, para congratularse, le da un bofetón a Jesús. Ese bofetón inesperado, ese bofetón casi seguro por la espalda y con la mano izquierda vuelta, parece así deducirse de la sábana santa en lo que puede tener de realidad. Y entonces la respuesta a una, la reacción a una respuesta que ha dado Jesús es la reacción de la bofetada sin razones, que es lo que suele ocurrir. Cuando no hay razones, se grita o se abofetea. No hace falta que la bofetada sea con manos. Yo me acuerdo que un profesor mío decía que cuando una persona tiene razones, las da. Cuando no tiene razones, aduce, que Santo Tomás lo dijo, y cuando lo que está diciendo es mentira, grita. Jesús se dirigió al criado. O sea, primero Jesús esperó, porque el que tenía en ese momento que reaccionar era Anás. Al fin y al cabo, el criado había cometido la falta de respeto con su jefe. El criado había en ese momento faltado a una regla fundamental, y es el respeto a un preso, detenido y atado.
Y Jesús esperó que fuera Anás el que reaccionara. Anás dio la bofetada por buena, era la que él hubiera dado a Jesús tantas veces. Es la que él hubiera pretendido acallar a Jesús en la vida pública. Y como eso no lo podía hacer, pues ahora aquella bofetada la da por buena. El pecado siempre es así. El pecado es siempre una bofetada que no tiene razón. Es una bofetada que se hace pues porque tiene uno que satisfacerse a sí mismo de alguna manera. Anás miró para otro lado y entonces Jesús no quiere dejar las cosas así y se vuelve mansamente, pero se vuelve al criado y le pide una explicación. Si he hablado mal, di en qué he hablado mal, di en qué he faltado, y si no, ¿por qué me pegas? A mí me resuena esto en la conciencia, porque podría ser una pregunta que el Señor nos hiciera muchas veces. Y cuando no estamos en la órbita de lo que puede querer el Señor, de lo que puede ser la voluntad de Dios, podría el Señor decirnos: si me he equivocado yo, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Quedó así, quedó Jesús con la bofetada, Anás se quitó de en medio, el criado ya pues tenía de alguna manera que salir de aquella, puesto que se había equivocado. Y aunque digo yo que se quedó así, la realidad es que no quedó así, porque el criado, cuando se queda a solas con Jesús, va a tomar ahora su propia venganza. Al fin y al cabo, si el jefe no era el que era capaz de dar la cara, él podía ahora, digamos, volverle a dar en rostro a Jesús. Y cuando se lleva a Jesús a la habitación de los criados, lo pudiéramos llamar, no porque no eran soldados, pero lo que podríamos decir el patio de guardia, pues cuando se lo lleva allí, se lo lleva con ese retintín de que aquí tenéis a este que se me ha revelado, que me ha ofendido. Él, como sea, lo que hace es liberarse de su propia felonía, haciendo que los demás se encaren con Jesús. Me gustaría que me fueran ustedes entendiendo la segunda lectura. Es decir, que no estoy hablando de la pasión por hablar de la pasión. Estoy hablando de la pasión de Cristo, que es el pecado. Estoy hablando de las bofetadas que recibe Cristo en razón del pecado. Y que el mundo de hoy es el mundo que se dedica a bofetear la doctrina de Cristo, el pensamiento de Cristo, la vida que Cristo estima y quiere que se estime. Es el mundo que San Pablo dice que está bajo el misterio del pecado, como esa especie de inmensa bola negra que está envolviendo al mundo o que está invadiendo el mundo y que va entrando por los poros a derecha e izquierda. Estoy sintetizándolo en la pasión porque Cristo padece por mí y porque Cristo padece y muere por razón del pecado y porque lo que estamos viendo a través de la pasión de Cristo no es una película de la pasión de Cristo, sino es la radiografía de la pasión de Cristo. Y a mí me gusta decir, para dar esto a entender, que la radiografía del pecado es un Cristo muerto.
Si a un pecado se le pudiera sacar una radiografía, entonces encontraríamos precisamente al Cristo muerto en la cruz. Entonces, estoy siguiendo un paso concreto que suele pensarse menos en el momento de la pasión, y repito, para que hagamos nuestra reflexión sobre la realidad profunda que tiene el pecado, del que nosotros no somos ni mucho menos espectadores, porque somos pecadores. Desde el momento en que tenemos por delante el Evangelio de Jesús y no hacemos como Jesús, que vive para agradar al Padre. Cuando aquel criado lleva a Jesús ante los demás, ahora viene ese mundo barrio bajero de unos hombres sin cultura, sin educación. Los criados que están allí, que sencillamente en ese instante lo que están es pues teniendo que guardar al preso, perdiendo sueño, perdiendo descanso, y que hay que matar de alguna manera el tiempo. Y entonces lo hacen entreteniéndose, jugando con Cristo. Y a base de situaciones como estas, pues van a ir haciendo su juego. Repito que no somos espectadores, sino actores en la película, mejor dicho, en la realidad del dolor de Cristo. Porque Cristo no es que fue, no es que vivió, no es que la pasión se cuenta. Cristo es, Cristo vive. Y nosotros, dice San Pablo, completamos la pasión de Cristo. Completamos en nosotros, porque unas veces somos actores y otras veces padecemos la pasión que otros inciden sobre nosotros. En la pasión tenemos que estar siempre como variando el objetivo de la cámara. Es Cristo, pero donde está Cristo también está cada uno que somos Cristo. Y donde está el criado que abofetea, estoy yo también que abofeteo, o soy yo el Cristo abofeteado. Y mientras consigamos o vayamos intentando conseguir esta visión, este campo de visión amplio, iremos comprendiendo lo que es la realidad del pecado, porque nunca comprendemos mejor las cosas que cuando nosotros mismos las padecemos. En Cristo hay ahora mismo un dolor moral, el de la humillación, el de la soledad, y ya ha empezado la parte de dolor físico con la bofetada que ha recibido, pero ahora va a entrarse en ese periodo de, llamemos de pequeños sufrimientos, mal dicho, pero para distinguirlos de lo que es la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión, otros padecimientos que no son tan sangrantes, pero que son terriblemente hirientes. Y es ese momento en que Jesús empieza, o sea, se lo llevan a aquella sala, y en aquella sala empieza, llamemos, la fiesta para los criados. El Evangelio va diciendo una serie de realidades que ocurrieron, está dicho en 3 renglones o menos. Le pegan, le escupen en el rostro, le maltratan, le vendan los ojos y le golpean, jugando con él, porque al golpearlo con los ojos vendados, le dicen: averigua quién te ha pegado. Es un poco el juego del abejorro, así lo conocemos nosotros. Y ese juego es ahora el juego que se hace con Jesús.
yo querría situarme detrás de la venda. Yo querría situarme no en lo que está ocurriendo, sino en lo que está ocurriendo en el sentir de Jesús. Lo que hay detrás de la venda, y hay unos ojos que están llorando. Y están llorando porque están sufriendo, y lo que menos le duele son los golpes de las bofetadas. Lo que más le duele son los golpes morales, la humillación, el no ser nadie, el sentirse en ese momento como un juguete. Lo que le duele es tanta agresividad. Lo que le duele, le hace sufrir, es ver la mala idea, los malos sentimientos, la malicia oculta, la mala educación, la bajeza con la que se hacen cosas que humillan a otros, que le hacen sufrir a otros. Lo que yo quiero detrás de la venda es ver a Jesús, que en ese instante, porque no ve nada por fuera, está viendo por dentro la historia del mundo, está viendo la historia de siglos y está viendo el momento actual, y por tanto es un momento de sentimientos profundos de Jesús. Lo que hay en cada corazón, los recovecos que puede haber muchas veces detrás de apariencias buenas, los juicios y las críticas con las que se hacen o no se hacen, pero se está juzgando. Lo que hay en el corazón de la persona, porque el corazón siempre es como la fuente de lo que después se hace, se piensa o se dice. Y eso es lo que hay detrás de la venda, y por tanto, como digo, es una radiografía mucho más a fondo que lo que puede ser el juego de unos hombres sin cultura. ¿Cuántas cosas ve Jesús? Y en ese instante de los ojos cerrados podríamos nosotros también como cerrar los ojos y empezar a ver lo que Jesús está viendo de mí. Situarnos nosotros detrás de la venda es poder comprender de una manera más viva lo que hay en el corazón de Cristo, porque al fin y al cabo lo que nos importa siempre no es ver lo buenos o malos que somos nosotros, sino nos interesa ver lo bueno que es el corazón de Dios. Lo veíamos ayer, lo tenemos que seguir viendo siempre. Y decíamos ayer, la única manera de entender a Dios es cuando establezcamos como principio indiscutible que Dios es bueno. Y Cristo detrás de la venda, llorando, es la imagen profunda del Dios bueno que se tapa los ojos para no ver. Por eso yo pienso que a uno le da siempre, digamos, el sentir humano, bueno, de acercarse a Jesús para quitarle la venda y para decirle: no tienes que averiguar quién te ha pegado. Pero es que me impresiona pensar que Cristo me dice: no, ponme la venda, prefiero no ver. Preferiría no ver tantas muertes inocentes. Preferiría no ver tantos maltratos físicos, quizás menos, bueno, en otros sitios sí, pero psicológicos, de incomprensión, de mundo de soledad, de
que muchas veces uno se siente como que no es nadie, como que no cuenta. Jesús preferiría no ver tanta maldad que pueda haber en el corazón del hombre. Yo creo que ahí es donde tenemos nosotros que establecer esa parte de oración nuestra personal, porque ahí es donde tenemos nosotros no que ver película de la pasión, que es muy emocionante, sino ver el fondo, ver lo que se dirime realmente en la pasión del Señor. Son ya posiblemente las 4 de la mañana. Es un momento en que ya los criados ya están cansados de hacer el mal, están cansados, tienen sueño, se van a ir a dormir. Y entonces lo que van a hacer es llevar a Cristo a la mazmorra para que se esté allí hasta el momento de la celebración del juicio, por llamarle de alguna manera.